Voy a compartir pantalla, voy a apagar mi cámara para que sea buena la comunicación. El dibujo 6, me decías, Sí, profe. el que está dentro del triángulo. Sí, y el de al lado también estaba medio ahí, los dos, o sea, estos dos comandos serían. El 5, bueno. Eh, Vamos a repasar el comando con estas dos opciones. Bien, el primero es tangente, tangente y radio, ¿sí? Que es el anteúltimo. Entonces, acá lo que van a necesitar son dos entidades y darle un radio específico al círculo que quieren dibujar, ¿sí? Las entidades no tienen por qué ser líneas. Como ven en el previo que da el programa, las tangentes pueden ser a un arco o a un círculo, ¿sí? Entonces, un punto tangencial a un círculo es un único punto por el que pasa o por el cual comparte con otra entidad, ya sea una línea o un círculo. Tanto las líneas como los círculos, por definición geométrica, son sucesiones de puntos. O sea, es un punto al lado del otro, ¿sí? Y idealmente, cuando un círculo o un arco toca a otra entidad, ya sea una línea u otro círculo u otro arco, se tocan únicamente en un punto, ¿sí? Eso es teoría geométrica. Nosotros no vamos a ver los puntos nunca en el AutoCAD ni en un dibujo que hagamos, pero es importante que entiendan el concepto de la tangente. La tangente es eso, es cuando se tocan en un punto, cuando comparten un punto las dos entidades. Y sí o sí, una tiene que ser o un círculo o un arco, si no, no existe la idea de tangente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si eh, la otra opción de compartir un punto es cuando se cruzan dos entidades. Por ejemplo, vamos a dibujar dos líneas que se cruzan así. ¿Sí? Es cierto que acá en el medio comparten un punto, pero esto no es tangencialidad, sino que esto es un cruce de dos entidades. Lo mismo puede ocurrir si nosotros dibujamos un círculo y atravesamos una línea en un punto. Evidentemente en este cruce va a haber un punto compartido. Ese punto es un único punto, pero esto no es tangencialidad, no es tangente, es, no son tangentes estos objetos. La idea de ser tangenciales es cuando dos entidades comparten un único punto, yo esto lo hago a ojo, cuando sucede esto y en el cruce ninguna de las dos pasa del otro lado, ¿sí? Esa es la tangencialidad. Entonces, en este comando que nos da la opción de tangente, tangente y radio, vamos a necesitar dibujar estos dos círculos, un arco. En el comando círculo, tangente, tangente y radio, sí o sí voy a necesitar dos entidades y darle un radio. Le activé el comando y leo abajo. Precise el punto en un objeto para la primera tangente, ¿sí? Voy a usar alguna de las líneas. Apenas me acerco a la línea, ya me tira el icono de tangente, que es ese círculo con una línea arriba. Y no es necesario, o sea, no, el círculo no va a pasar necesariamente por el punto que yo indique, sino que va a pasar tangencialmente a, al objeto, ¿sí? Pico en el primer objeto, leo abajo, precise punto en el objeto para la segunda tangente. Voy a usar la otra línea, vuelvo a pasar exactamente lo mismo, pico y me dice, si leo abajo, precise el radio del círculo. Y entre paréntesis hay una medida. Esa medida puede ser el último radio que puse, ¿sí? O alguna otra medida que haya quedado guardada. O sea que este comando
en la opción de radio tiene cierta memoria. Le vamos a poner un radio de punto 50 centímetros. Esto quiere decir que va a dibujar un círculo tangente a esta línea y tangente a esta otra con un radio de 50 centímetros, o sea, con un diámetro de 1 metro. Y le doy Enter. Y ahí lo dibujó, ¿sí? Entonces dibujó un círculo de radio 50, vamos a medir el radio. La radial. 50 y tangente a esta línea y tangente a esta línea. O sea que acá no sobrepasa ni el círculo de la línea ni la línea pasa por dentro del círculo, sino que se tocan en un punto. ¿Ok? En el ejemplo que tienen en la ficha, ¿sí? Esta tangencialidad se da a un ángulo recto dibujado por dos líneas de 1 metro. ¿Ok? Entonces, tienen que usar esas líneas que ustedes van a dibujar primero como las entidades a las que va a ser tangente el círculo. Y el radio es el que marca acá, 0.50. ¿Sí? Esto mismo lo podemos hacer con cualquier otra entidad. Vamos a hacerlo primero con el círculo y el arco, y después lo vamos a hacer con la línea y el círculo. Acuérdense que tiene memoria también el icono, o sea, acá va a quedar la última opción que usaron, que fue tangente radio. O sea que no, si quieren no entren de vuelta, porque ya quedó guardado arriba. Y nos va a hacer la misma pregunta. Precise el punto, el objeto para la primera tangente. Le vamos a decir que nosotros queremos que sea tangente a este círculo. Vamos a hacer una prueba. En vez de seleccionar esta parte del círculo, voy a seleccionar la parte opuesta del círculo, ¿sí? Pico acá, leo abajo otra vez, precise punto en objeto para la segunda tangente, le voy a decir un punto tangencial a este arco, pico acá, leo abajo y me vuelve a preguntar, precise radio del círculo. Y entre paréntesis dice 0.50. Tiene memoria, lo que dije hace un rato. Ese 0.50 es el que pusimos arriba. Acá le voy a poner un radio de punto 30. Y fíjense, no lo dibuja. No lo dibuja porque acuérdense también que el AutoCAD no es que no funciona, los que nos equivocamos somos nosotros. Puede ser que lo que nosotros le damos como dato no sea válido para la función que estamos utilizando. Evidentemente no hay ningún círculo que pueda ser tangente a estas dos entidades con un radio de 30. Vamos a hacerlo de vuelta, pero le vamos a cambiar los valores. Vamos a decirle que sea tangente a este arco, a este círculo y tangente a este arco. Y acá le vamos a poner, fíjense que ni siquiera guardó el radio de punto 30, sino que sigue con el de punto 50. Vamos a ponerle un radio mayor, punto 70. Le damos Enter. Y recién ahí lo puede dibujar. Tendríamos que probar hasta cuál es el límite del radio que admite un círculo tangente a este círculo y tangente a este arco, ¿sí? Ya vimos que punto 30 no era posible que lo dibuje porque es geométricamente imposible. Vamos a hacer otro intento. La misma función, tangente, radio, leo abajo, precise un punto en el primer objeto. Fíjense además que lo habíamos marcado del otro lado y lo tomó de este lado, o sea que el programa lo que está analizando es todo el objeto que estamos señalando, así que podemos picar en cualquier lugar. Voy a picar acá, leo abajo, preciso un punto en objeto para la segunda tangente, le voy a decir que es tangente a esta entidad, leo abajo y nos pregunta otra vez el radio del círculo. Vamos a hacer un radio de punto 50, a ver si se puede dibujar. Lo pudo dibujar, pero recién lo puede dibujar en la parte superior, ¿sí? Quiere decir que en la parte inferior no hay posibilidad de que exista un círculo con este radio tangente a estas dos entidades. Y es más,
De hecho, no toca, me pueden llegar a decir, profe, no toca el arco. No, no toca el arco. Lo que hace el programa es ver cuáles son las posibilidades y si este arco fuese más largo, por ejemplo, acá, un segundo. Si este arco llegase hasta esta línea que dibujé, se dan cuenta que sería tangente este arco por este círculo. O sea que el programa hace lo que geométricamente es posible hacer, ¿sí? Es por eso que pasan o que no lo puede dibujar o que lo dibuja del otro lado y que además es posible que alguna de las entidades no veamos que la toque, ¿sí? No veamos esa tangencialidad. ¿Eso quiere decir que está mal? No, eso quiere decir que si este arco fuese más largo, sería tangente a este círculo, ¿sí? Podemos hacer lo mismo con el círculo y la línea, ¿sí? Leemos abajo, precise el punto en el objeto primero, el punto en el objeto segundo y un radio. Le vamos a poner punto 30. En este caso sí puede dibujarlo porque este círculo tiene un radio de 30 y es tangente, tanto a la línea como al círculo. ¿Sí? Sí, profe, consulta sobre el tema justamente del círculo con tangente. A mí se me hace más fácil, por ejemplo, escribir, ir por el comando rápido, escribir el nombre de lo que estamos trabajando. Y cuando escribo C o círculo, me figura siempre el del radio. O sea que no se guarda con el que estás trabajando. Mira, yo acabo de escribir el atajo que es I, le doy Enter y lo que me aparece acá es el último que utilicé, tangente, tangente, radio. ¿Sí? Ajá. Eh, y después están las opciones de 3 puntos, 2 puntos y tangente, tangente, radio, que es el que está entre paréntesis. Si nosotros le damos acá, deberíamos poder activarlo con la R. No, no nos deja. Es cierto, tenés razón. Vamos a cambiarlo de acá. Centro radio, centro radio. Ahora debería haber quedado guardado también acá. Activo con el atajo. Y sin embargo, tarjeta en tarjeta radio. Y dice precise punto central para el círculo. No, espera, porque me parece que metí la pata yo. Por no leer. Esto me pasa por no leer la línea de comandos. Estábamos con el tangente tangente radio guardado. Es decir, uno para que quede guardado. Y ahora escribo CI, le doy Enter, entro el comando. Y la primera parte de la pregunta, por definición, es la primera opción. ¿Por qué? Porque me dice precise el punto central para un círculo o, y me da las posibilidades diferentes para dibujar un círculo. Entonces, si yo en este momento pico en cualquier lugar y le doy el punto central, o le digo que el punto central del círculo va a ser desde este punto final de esta línea, pico, acá me aparece la pregunta del radio. Precise radio del círculo. Y es acá donde pongo, no sé, punto 20, por ejemplo. Y ahí me dibujo un círculo con radio de 20 a partir del punto final de la línea. O sea que la opción sí está.
Lo que hay que hacer es leer con precisión y atentamente la línea de comandos. ¿Sí? No Ok, sé, perfecto. no sé si era esa la pregunta. No, lo que a mí me pasa es que, por ejemplo, cuando pongo circle para entrar a la tecla rápida, Sí. no me aparece la opción de entrar como estaba trabajando en tangente, como estaba usted, o sea que solo picar el punto inicial y el radio. O por lo menos esa es la sensación que me da, como que no te deja trabajar como si yo picara arriba. Y vamos a ver si lo hacemos desde el comando. Escribí de nuevo el CI con el atajo. Voy a la opción de tangente, tangente radio, que es la tercera, pico, y ahí me pregunta las preguntas para dibujar con tangente. Ahora le voy a decir que es este círculo, este y un radio X, no importa cuál, y lo dibujo. Si yo vuelvo a Perfecto, entrar en el comando, claro, me sigue haciendo la misma pregunta y no me queda opción más que volver a picar sobre la opción de tangente, tangente radio. O sea que en este caso la memoria solamente se guarda en el botón, pero no se guarda en la línea de comandos. pero desde la línea de comando podemos cambiar el método de círculo. Claro, siempre te va a dar las opciones, ¿sí? Son las que están entre paréntesis y se activan con las letras mayúsculas remarcadas en azul. En este caso son números y líneas, ¿no? 3P, 2P y tangente, tangente radio. Si no usas ninguna de esas opciones, para usar radio o diámetro, directamente respondes la pregunta que te hace, que es precise punto central para un círculo. Y ahí es donde le tenés que dar el punto central, en este caso va a ser en cualquier lugar, cambia la pregunta y dice precise radio o diámetro. Y ahí están las otras opciones de cómo se dibujan los círculos. Sí, pero no te queda guardada la última forma, sí te queda en los botones, en los iconos. Perfecto, sí, es un paso más rápido, solo que hay que leer y picar dónde va la opción. Sí, tenés que activar la opción. El tema de los atajos es cierto que es la manera más rápida de dibujar en AutoCAD. Una vez que ustedes dominen el tema de los iconos, se van a dar cuenta que hay comandos que van a utilizar muy habitualmente, pero muy habitualmente, tanto de dibujo como de modificación. ¿Sí? Y lo que hace la mayoría de la gente cuando trabaja mucho con este programa y está mucho tiempo, empieza a trabajar invocando los comandos con los atajos, con escribir en el teclado. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, hay algunos, por defecto vienen los atajos en el AutoCAD, ¿sí? Ya seteados, en el apunte tienen cuáles son cada uno. Por ejemplo, el comando línea es una L, pues si ustedes digitan la L en el teclado y le dan Enter, van a entrar directamente al comando. Presionar la L y darle Enter es mucho más rápido que tener que venir hasta acá y bajar. Esos milésimas de segundo que se tardan en un dibujo de AutoCAD complejo es mucho tiempo. Entonces, mucha gente trabaja así. Mucha gente no. Hay muchísima gente que sigue trabajando, que trabaja con los iconos. Como siempre les digo, no hay una manera única de dibujar, todo depende del dibujante, de la comodidad del dibujante. Y esto de los atajos, la verdad que es más de profesional que de la media de la gente que trabaja con este programa. Pero la verdad es que se ahorra mucho trabajo. Y cuando uno no necesita un comando que no lo utiliza habitualmente, va directamente al icono y lo pica y lo busca ahí. ¿Sí? De hecho, les cuento, esto también se puede modificar, eh, todo en el AutoCAD creo que se puede modificar, y hacerlo todavía más fácil. ¿Por qué? Porque hay algunos comandos que tienen
abreviaturas más largas, ¿sí? Por ejemplo, círculo en el AutoCAD que nosotros manejamos es la letra C y la letra I. Si escriben CI y le dan Enter, activan directamente el comando. Bueno, habría una forma muchísimo más rápida, que sería que el comando, en vez de ser CI, fuese C solamente, ¿sí? ¿Sí? Ya me evitaría un paso más. Entonces, si pudiese escribir la C y darle Enter, sería más fácil. Lo que pasa es que en el AutoCAD la C es copia, es otro comando. Y copia posiblemente no se use tanto como círculo o al revés, depende del usuario. Pero si yo necesito cambiar la abreviatura, también se puede. Y si a alguno les interesa y lo quieren anotar por ahí, les cuento cómo se hace. No es para que lo hagan, tampoco lo aconsejo que lo hagan ahora, pero sí que lo conozcan. Dentro de los menús de desplegables, los de arriba de todo, hay uno que se llama herramientas, ¿sí? A la parte de abajo hay una opción que se llama personalizar, la anteúltima, y la última de las opciones se llama editar parámetros de programa y tiene entre paréntesis un archivo que se llama ACAD-PGP. El ACAD-PGP es un archivo que guarda los atajos, o sea, las abreviaturas de todos los comandos del programa. Si ustedes pican ahí, se va a abrir un archivo como nota de Windows, como bloc de notas, que es este, ¿sí? Fíjense, se llama CAD-PGP, dice lo que es, y más abajo están las listas de todos los comandos con su alias, o con su abreviatura, alias o abreviatura, ¿sí? Vamos a buscar, por ejemplo, el círculo, y acá encontramos el círculo y su abreviatura es CI. Yo podría cambiar esto y ponerle C, pero tengo que acordarme que hay un comando que utiliza la C, que es copia. Entonces tendría que venir a copia y ponerle otra abreviatura, CO, por ejemplo, ¿sí? Y guardar este archivo, venir a archivo, ponerle guardar, cerrar el AutoCAD, vamos a hacerlo, vamos a darle guardar, me va a preguntar si lo quiero pisar, le voy a decir que sí. Lo guardo. Si yo pongo C y le doy Enter, sigue apareciendo el comando copia. Vamos a cerrar nuestro AutoCAD, voy a cerrar completamente, no quiero grabar, y voy a abrir de nuevo el programa. Volvemos a abrir el archivo. Y ahora vamos a escribir, vamos a hacer por acá, perdón, C, y le vamos a dar Enter. Y se activa el comando círculo, ya no se activa el comando copia. Ahora, si quiero el comando copia, escape para salir del comando, CO, Enter. Bueno, y acá me puso corte. Evidentemente, hay otro comando que también utilizaba CO y tomó el original. Vamos a verificarlo. Por eso les digo, se puede hacer, hay que tener cierto cuidado, como estos, no es nada grave, pero una vez que se desarma este archivo, después no hay manera de volverlo al original, salvo que hayan guardado una copia y lo reemplacen. Entonces tendremos que ir a, me tiró, cortar, corte, ¿ven? Acá está, corte está con CO. Tendríamos que cambiarle esto, ponerle otro atajo,
y modificarlo como hicimos antes. Vamos a ponerle core y vamos a guardarlo. Vamos a cerrar otra vez el dibujo. Vamos a ver qué pasa ahora. C, enter, círculo, ya lo habíamos probado. CO, enter, copia. Y COR, enter, corte. ¿Sí? Y así puedo ir modificando los alias a mi gusto para que, en general esto se hace para buscar más rapidez, con lo cual la abreviatura de los comandos siempre se intenta que sea una sola letra. ¿Sí? Bueno, nada, un tip, un poquito de información. Con respecto a la siguiente manera de hacer círculos, es muy parecida a la anterior. La única diferencia es que necesito tener 3 entidades para poder dibujar mi círculo, y lo mismo que la anterior, pueden ser cualquier entidad, cualquier tipo de entidad. ¿Sí? Pueden ser arcos, círculos, pueden ser cualquier cosa, pero necesito sí o sí que sean 3 y con una disposición tal que me permita que se pueda dibujar lo que yo necesito. ¿Sí? Acuérdense que geométricamente no todo es posible. Vamos a círculo, elegimos tangente, 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 y las preguntas va a ser siempre la misma. ¿Sí? Precise primer punto del círculo, ¿sí? Tangente A. Entonces lo que me está pidiendo es que precise cuál va a ser el primer elemento al cual va a ser tangente mi círculo. Le voy a decir que es esta línea. Le va abajo cuál va a ser el segundo. No importa el orden, puedo decirle este o puedo decirle el de acá arriba, ¿sí? Es indistinto porque va a ser tangente de todas maneras. Le voy a decir que es esta línea. Vuelvo a leer abajo, precisa el tercer punto. Le voy a decir que es esta línea. Y ahí me va a dibujar. No me va a pedir radio, porque lo que va a hacer es dibujar el único círculo que puede ser tangente a estas 3 entidades. ¿Sí? No hay otro círculo que sea tangente a estas 3 entidades. Vamos a hacer lo mismo con los arcos. Leo abajo, precise el primer punto, tangente a la primera entidad. Va a ser esta, la segunda entidad va a ser esta, la tercera entidad va a ser esta. Y ese va a ser el círculo tangente a los 3 arcos. Y podemos hacer lo mismo con los círculos. Leo abajo, ese es el primer punto, me voy a ir del otro lado del círculo, el segundo punto me voy a ir del otro lado del círculo, el tercer círculo voy a hacer lo mismo, y va a ser un círculo tangente a esos 3 puntos que dibujé. Pero fíjense, una cosa interesante, si yo lo vuelvo a hacer, y en este caso cambio el lugar, va a pasar esto. El primer punto va a ser este, le voy a decir, el primer objeto es este, el segundo es este y el tercero es este. ¿Ok? Acá sí importa dónde voy a picar porque existen geométricamente 2 posibilidades. Yo le marqué puntos del otro lado, en el primer círculo, y le marqué puntos del lado interior o de donde estaban más próximos, y son 2 situaciones diferentes y las 2 son posibles, y ahí sí depende de lo que yo quiera dibujar o cómo lo quiera dibujar. ¿Sí? En estos 2 anteriores no hay duda que esta es la única posibilidad de dibujar un círculo tangente a estas entidades. En el tercero no, en el tercero hay 2 posibilidades. ¿Ok?
Bueno, ¿alguna pregunta? Eh, sí, Procesando, profe. está bien, igual digámoslo, no son difíciles de entender porque en realidad lo que te están preguntando son los objetos que querés que toque tu círculo y en el primer caso te pide un radio, o sea, son dos objetos que van a tocar tu círculo y el tercero es el radio que querés en el círculo. Y en este de tangente, 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 tenés que tener tres objetos y hay casi siempre una única posibilidad, salvo en un caso como este, pero porque es de círculos, puede llegar a haber dos, pero si no, eh, siempre se refiere a tres objetos y un círculo único. Bien, eh, vi que habían entregado, les estuve devolviendo los trabajos que entregaron y mandé algunas correcciones por mail. No sé si alguien de los que envié correcciones quiere que las veamos y pudieron llegar a verlas. Yo vi que me corregiste, pero la verdad que todavía no lo pude ver. ¿Querés que lo veamos así? Si hay alguna duda, ya te la sacás. Y no se me complicó mucho, bueno, pero tuve errores, obviamente. Bueno, vemos esos trabajos. Y lo compartí. El que me está volviendo loca es el 8 del siguiente ejercicio. Ahora lo vemos. Sí. Mira, Marta, acá en la ficha, en el dibujo 3, decía que dibujes dos líneas paralelas de 1 metro a 1,25 m. Y después el segundo paso era dibujar un círculo, ¿sí? Sí. Y marca que debe pasar por el punto final de las líneas, ¿sí? Estos Sí. dibujitos son las referencias a objetos, en este caso el punto final, y en este caso el punto medio, el triángulo, ¿sí? Entonces tienen que pasar por esos lugares. No quiere decir que el comando esté mal aplicado, sino que el error fue que vos lo aplicaste, como es tangente, tangente radio, vos tocaste esta línea, y después un radio, que era el que decía la ficha, que creo que era de... no, era 2 puntos, con lo cual el círculo sale automáticamente. O sea, el comando está bien aplicado, lo que faltó fue un poquito de atención, claro, de que Por el punto final. por el punto final, exactamente. Sí. Nada, es un detalle, pero No, está bien, es sí, lo que pide. era lo que pedía la ficha. Y en el otro dibujo pasó lo mismo. Lo ¿sí? mismo. Vos en este teníamos 3 puntos y vos elegiste 3 puntos de estas entidades, de la U, un punto en cada línea seguramente, y tu resultado fue este. Pero en la ficha decía 3 puntos específicos, tenía que ser el punto final y el punto medio. ¿sí? En este caso, el único que se respetó, porque el comando te lo hizo respetar, es el punto medio este. Sí. Pero el resultado, fíjate que es diferente. Si vos usás los finales, este círculo es más grande. Sí, sí. Y después hubo bastantes problemas respecto del último ejercicio. Tenés que fijarte bien por dónde pasan. Yo lo que hice fue mandarte el violeta, que es la posición en la que debe ser, y el resultado de los tuyos. ¿sí? Entonces,
Como no tenés medidas, tenés que fijarte bien por dónde están pasando los círculos Lo en la siento. ficha, ¿sí? Entonces, Está bien. suponete que vos ves esto, no tenés ninguna medida. Fíjate que sobre esta línea, sobre la línea vertical, el círculo está pasando en el punto medio. Y sobre esta otra también está En pasando en el el punto punto medio. medio. Entonces vos tenés seguro dos puntos definidos en este círculo. Sí, sí. Entonces, la opción que tenés que usar es la de dos puntos, porque es lo único cierto que tenés. Después no sabés dónde está el radio, no Claro. tenés ninguna medida, pero lo cierto de este dibujo es que, por lo menos en lo que uno puede percibir, ¿no? En la línea vertical esta, el círculo está pasando por el medio. Y en esta línea vertical también está pasando por el medio. Entonces, con ese dato, ver en el menú de opciones, centro y radio no puede ser porque no tengo centro. Centro y diámetro tampoco porque no tengo nada que me marque un diámetro. Dos puntos, sí, tengo dos puntos definidos, sí. Entonces, usar este. Tres puntos no porque el círculo no está pasando por tres puntos, ¿sí? Solamente Sí, pasa sí. por dos. No es tangente a ninguno, así que las últimas dos las descarto. ¿Ok? 2 puntos. Ujú. En el tercero, por ejemplo, ¿qué tenés de cierto? Y acá es, por ahí tenés más opciones, pero fíjate, de este lado en el vertical no está pasando por el punto medio. De Sí. este caso en el horizontal y podría estar en la mitad de esta línea. Eso podría ser un dato. Y de la otra parte, aparentemente, no lo toca. Pero con los datos que vos tenés acá, usando el punto medio de esta línea horizontal, tampoco podrías dibujar este círculo. Si recordás lo que acabo de explicar recién, el programa va a dibujar lo que Sí, sí. geométricamente sea posible. Sí. Imagínate que esta línea se prolongase hacia arriba y vos podrías hacer este círculo con tres 2 puntos. tangentes Claro. o con tres puntos. No, con tres puntos no, porque los puntos tienen que ser precisos. O podrías Ah, probarlo también. Decir, bueno, un punto acá, un punto acá y un punto acá. Pero dependiendo de dónde marques el punto, puede salir algo no tan sí. parecido a esto. Con Pero tangente. seguro que con tangente, tangente y tangente a esto, aunque no esté dibujado arriba, con esto de que el programa dibuja lo que geométricamente puede dibujar, si imaginás es que esta línea sigue para arriba, tangente, 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 y te va a salir exactamente este dibujo. ¿Sí? Está bien. Sí. Después, en el otro tenés sí o sí definido el centro de este Centro y círculo. el radio. Y el radio, perfecto. Entonces ya sabes, el Ujú. centro y radio. Este lo habías hecho bien y queda este. En este tenés, ¿qué tenés? Tenés el dato de este punto final, que es tangencial a este. Si prolongás acá esta línea vertical no te ayuda en nada, si prolongás esta línea tampoco. O sea que tenés solamente un par de datos, que toca la línea horizontal y eh, el punto final de esta línea vertical. Pero Sí. fíjate que si esta línea vertical llega a tocar a este círculo, lo toca justo en el cuadrante. Entonces, esta línea lo que te está definiendo es este radio. La altura de esta línea te está definiendo el radio de este círculo, porque si yo lo tomo, suponete acá, voy a borrar esto. Si yo trasladase esta línea acá, me da el radio del círculo. Radio. Y como justamente los radios es la distancia del centro a cualquier punto, si yo tomase el radio de esto, son esos 45. O sea que el otro dato que vos tenés es el radio. ¿Sí? Ah, sí, sí. Está Acá, bien. Bien. Lo corrijo y lo vuelvo a vale. enviar.
Bueno, después corregí algunos de los ejercicios de capturas. En general están bien, muy bien. Están muy bien presentados. La verdad que a todo el grupo está presentando muy bien sus trabajos y esto lo remarco porque no es lo más habitual que suceda esto. Eh, Se agradece, pero aparte yo creo que también les va creando un hábito y está bueno que así sea. De hecho, le hice una pregunta a un compañero hoy porque había usado un comando que agrupa objetos. Yo le pregunté por qué lo había hecho, me explicó por qué, está muy bien la explicación, que era para acomodarlos. O sea que hay una preocupación por el hecho de la presentación y eso es muy bueno. No para mí, para ustedes. Es, es un buen hábito. Les decía, con respecto a este ejercicio, en general están bien. Vi algunos donde las capturas que enviaron incluían algún otro objeto que después no salía, o sea, salía el resultado, pero la captura, la ventana no estaba bien. Creo recordar que era... ¿cuál era? Estoy pensando, ¿no? Creo que ven este. Se los pongo como ejemplo, porque en realidad es un ejemplo nada más, pero es para que tengan el concepto claro. Si hago la captura de la selección 3, tendría que hacer una captura de este tipo, ¿no? Así. O sea, que incluya el lateral, la puerta y la patita de la izquierda. Creo recordar, después fíjense en las correcciones que envié, en una de captura que hicieron, en lugar de ser así la ventana era así. Con lo cual, la parte derecha de la puerta no entraba completamente en la captura. Si yo capturo acá, esa pata no se selecciona. Y el resultado aparecía en ese ejercicio bien, o sea, aparecía como que se había seleccionado también la pata de la derecha. Pero en la captura de la selección, la ventana era así. Y al ser así, nunca hubiese podido tener el resultado que pedía la ficha. En realidad la captura debería ser así, ¿sí? Y no así. Acuérdense, las ventanas, esto lo digo porque por cómo funciona la ventana. La ventana azul selecciona cuando está todo adentro. Si no está todo adentro, no lo va a seleccionar. Entonces la ventana debería haber sido así, para que el resultado fuese el que pide la ficha. ¿Ok? Y después pasó, no sé por qué, pero en uno como este, con la ventana verde, que la captura debería ser, estaba bien hecha, o sea, era una captura que tomaba esto y el resultado era todo esto de abajo, eso estaba bien, pero en la captura de el resultado aparecían estas dos que estaban bien, esta, pero esta de la derecha no aparecía seleccionada. Y entonces era imposible que con esta captura que estaba bien hecha, la selección terminase siendo así. Esta sí o sí debería haber estado seleccionada. Nada, son detalles, pero se los marco porque no para que los corrijan, sino para decirles que a ver si entendieron bien cómo funciona, porque no tenía lógica que haciendo bien esta ventana verde, que apenas toca los objetos, los selecciona, el resultado no sea este. Y el resultado venía así, con esto seleccionado, además de esto, ¿no? Pero bueno, en general la verdad están muy bien. No encuentro demasiada dificultad este, en los trabajos hasta ahora. Me decían de qué ejercicio, el 8. Sí, a mí me estaba costando el 8 del siguiente. Este, Ese. bueno, vamos a ver cómo se construye esto.
Nosotros tenemos dos datos nada más. Tenemos la base de un triángulo que es 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar lo que nos dice los datos que tenemos. En este caso vamos a dibujar una línea horizontal de 1 metro de largo. A simple vista este triángulo es isósceles, tiene todos sus lados iguales. ¿Cómo puedo dibujar un triángulo con sus 3 lados iguales con los elementos que tengo? Geometría, con círculos. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Centro y radio, y donde se cruzan, obtengo un triángulo que tiene sus 3 lados iguales. ¿Sí? Esto es geometría, nada más. ¿Okay? Si yo mido esto, la geometría y aquí no se abandona, esto tiene 1, esto tiene 1 y esto tiene 1. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando tenemos que dibujar tenemos que estar cancheros con esto de cómo generar objetos a partir de ideas geométricas o de auxiliares o de otro tipo de ayudas. ¿Sí? O sea que el triángulo ya lo tenemos resuelto. Después tenemos que ver que hay un solo radio que son de estos círculos y no tenemos nada más. ¿Sí? Pero fíjense, hay que analizar la figura. Estos círculos están definidos por la arista del triángulo, o sea que este es el centro, y el punto medio de esta línea es el radio. Sí. Con lo cual, también ahí ya tengo centro y radio, centro en el punto final, el radio va a ser el punto medio. Repito la operación, y ya tengo más estructura. ¿Sí? Sí. Bien. Yo ya tengo estos 3 círculos. ¿Qué es lo que toca a esos 3 círculos? El círculo más grande, que es este. O sea que este círculo también lo puedo definir. ¿Qué necesito de este círculo grande? El centro. ¿Cuál es el centro de este círculo? El centro del triángulo. ¿Cómo puedo obtener el centro del triángulo? Trazando Con las 3 tangentes del centro. con las 3 tangentes del centro o haciendo geometría también, ¿sí? Si yo llevo esta línea al punto medio, si yo llevo esta línea al punto medio, ya tengo el centro. Si tiro la otra es lo mismo, pero este va a ser el centro del círculo, ¿sí? O, como decía acá el compañero, haciendo la tangente de los 3 círculos. ¿Por qué? Porque si vemos la figura, también hay un circulito ahí. Y este circulito está definido por las tangentes de estos 3 círculos más grandes. Entonces tengo 2 maneras de dibujar el centro de este círculo grandote. ¿Sí? Eligen la que quieran. Vamos a usar la que dijo el compañero, tangente, 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 que sería la opción para dibujar el círculo acá adentro. Leo abajo. ¿Cuál es el primer elemento? Cualquiera. Debe ser el de arriba, el segundo va a ser este, el tercero va a ser este. Ya tengo mi circulito, que es este. Y con este círculo defino el círculo grande. ¿Por qué? Porque ya tengo el centro del círculo y el radio. El radio va a ser desde este centro hasta cualquier cuadrante, cuadrante de estos círculos grandes. Entonces voy a centro y radio, leo abajo, preciso el centro va a ser este centro, preciso el radio, hacer este radio. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Los otros círculos que me faltan son estos. Estos están definidos por este punto. 2 puntos. 2 puntos, perfecto. ¿Sí? Después tengo este otro y este otro también está definido. ¿Por qué? Porque está en la mitad de este círculo, o sea, es la mitad del diámetro de este círculo. No tengo la medida, pero con un auxiliar
como la que acabo de dibujar, lo puedo definir perfectamente. ¿Sí? Sí. Tendría todos los demás. Lo que me falta es este de acá. Tangente, tangente, radio. ¿Sí? Tangente, tangente y radio. ¿Okay? Y las operaciones se repiten en los tres. ¿Está? Sí. Buenísimo. Ahí entregaron este ejercicio, la verdad, sin ningún error, la verdad, muy bien. Un segundo. Que lo entregó Francisco, creo. No, Fernando. Fernando se puso al día con todos, les pasó el trapo a todos, metió todo y la verdad, muy bien, Fernando. Unos laburos prácticamente sin errores. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Bueno, este es el integrador, el de polígono. No, perdón, no es el integrador, es el de polígono, que también hubo alguno que entregó. Y hoy vamos a ver el comando elipse. Vamos a hacer una introducción. No les voy a dar todavía el ejercicio. Espero que darles un poco más de tiempo para que puedan ir completando los ejercicios y que no se vean apabullados de tarea. ¿Sí? Pero bueno, fíjense que a medida que vamos avanzando con los comandos, vamos haciendo ejercicios y se van a ir acumulando los ejercicios. Nos quedan unos pocos comandos de dibujo, que son la elipse, el polígono y el rectángulo, que son lo que vienen. Van a tener un ejercicio de cada uno, después van a tener el integrador. Y después vamos a empezar con los comandos de edición, ¿sí? Vamos a ver cómo estos elementos que dibujan se pueden cortar, se pueden mover, se pueden trasladar, en fin, diferentes operaciones para poder operar con los comandos de dibujo. Así que, como siempre les digo, no se cuelguen demasiado porque después remontarse hace... No complicado, pero lleva tiempo. La verdad que muchas veces no tenemos ese tiempo. Bien. Vamos al apunte. Vamos en el apunte, comando línea ya lo vimos. Polilínea ya lo vimos. Círculo. Arco. Y elipse. Bueno, este comando, como todos los comandos, tiene su atajo que es L, tanto en inglés como en castellano, y sirve para hacer elipses, ¿sí? Por medio de 3 métodos. Nos da 3 opciones para dibujar elipses. Las elipses son formas complejas, o sea, ya no vamos a tener la geometría de las líneas o de los círculos, que son más sencillos, sino que vamos a empezar a tener, por ejemplo, 2 centros, porque las elipses tienen 2 centros. En realidad la elipse es una composición de formas geométricas que generan esa nueva forma. Para utilizar la primera opción, que es centro-centro, se genera una elipse empezando por el que será el centro de la elipse, seguido de 2 coordenadas para poder definir sus ejes. Es importante tener en cuenta los ejes de las elipses, el vertical y el horizontal. ¿Por qué? Porque de eso va a depender que sean las elipses, por llamarlas verticales, o las elipses en el eje horizontal.
Después el otro método es por el eje y el final. Para generar la elipse nos pide dos coordenadas para definir un eje. Si acá vamos a empezar definiendo el eje. Y una coordenada para definir el segundo eje. La tercera opción es a través de el arco. Se genera la elipse primero definiendo el eje con dos coordenadas y otro valor para el segundo eje. Y después solicita el inicio de un arco y el final hasta un determinado punto. Vamos a ver esto en la práctica en el AutoCAD. El comando elipse está en el medio de los dos iconos pequeños que están al final de la familia dibujo, ¿sí? Y dentro de él, como ven, tiene una flechita hacia abajo, por eso quiere decir que hay más cosas adentro. Como todos los comandos, si se quedan sobre el comando, les da una pequeña descripción de cómo funciona, ¿sí? Y acá tienen también que ustedes empezar a ver, a prestarle un poquito de atención a estos gráficos porque así como en el apunte, están indicados los pasos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a pedir primero? El punto 1, que es el centro de la elipse, el punto 2, que en realidad es el final de un eje, y el punto 3, que es el final del otro eje, ¿sí? Vamos a picar, como siempre les digo, lean abajo, pensé que no estaba convirtiendo. Y dice, precise el centro de la elipse, ¿sí? El centro de la elipse puede ser cualquier lugar, puede ser un punto final, un punto medio, o puede ser un lugar en el espacio. En este caso vamos a dibujar nuestro espacio de trabajo en cualquier lugar. Si muevo el mouse van a empezar a ver una línea punteada. Para este comando, estas líneas punteadas son los ejes, tanto el horizontal como el vertical, ¿sí? Si yo saco la F8, ese eje puede ser en cualquier dirección, ¿sí? Pero es una línea de eje. Yo voy a dejar el F8 activo para dibujar una eje o en vertical o en horizontal. Bien, ya piqué el centro. Leo abajo otra vez. Precise el punto final de eje, que era esto que le estaba hablando. Lo que está dibujando es un eje imaginario, pero es el eje de nuestra elipse. O sea que la elipse va a empezar acá y va a terminar donde yo le diga que termina este eje, que es la pregunta que me está haciendo. Pico acá y ya empezó a dibujar algo parecido a una elipse. Leo abajo y me dice, precise distancia de otro eje. Y el otro eje es el eje vertical. Por lo tanto, yo si muevo el mouse, lo que se va a modificar va a ser la altura, ¿sí? El eje vertical. Y de acuerdo a donde yo le diga, va a dibujar una elipse o más chata o menos chata. Y si me muevo lo suficiente, la elipse va a cambiar el sentido respecto de su ancho y su largo y va a empezar a ser una elipse en vertical, ¿sí? Por eso les decía, es importante cómo voy a dibujar mi elipse, si en horizontal o en vertical. Por eso, ante la primera pregunta, tengo que saber de antemano cómo quiero el dibujo de mi elipse. Bien, fíjense que acá me muevo hacia abajo, se mueve la elipse, se achata, pero si me muevo hacia la derecha también hace lo mismo, en el mismo sentido, ¿sí? No solamente hacia arriba o hacia abajo, pero siempre se va a mover en el eje vertical, porque yo lo que estoy haciendo ahora es definiendo ese eje. Lo puedo definir sobre la línea punteada o me puedo alejar y mover el mouse, pero de todas maneras voy a estar definiendo el eje vertical, ¿sí? Bueno, pico en cualquier lugar para darle una altura, un largo a un punto final a ese eje, pico y quedó dibujada la elipse, ¿sí? Si ustedes seleccionan una elipse, van a ver que tiene los mismos puntos notables que un círculo, ¿sí? Los cuadrantes y el centro, ¿ok? Vamos a dibujar un círculo al lado. Si lo toco tiene los cuadrantes y el centro.
Acuérdense que en estas entidades, como en casi todas, si ustedes toman a la entidad desde un punto importante, en este caso desde un cuadrante, le pueden cambiar el tamaño, ¿sí? Si la toman desde el centro, la pueden trasladar. Vamos a probar qué pasa con la elipse. Si la tomo de un cuadrante, en este caso el horizontal, del eje horizontal, la voy a estar deformando, ¿sí? No es que la estoy agrandando, no es lo mismo que esto. Si yo lo tomo de cualquier cuadrante, va a crecer o se va a hacer más pequeño. En cambio, en una elipse, dependiendo de qué cuadrante utilice o mueva, ¿sí? La voy a deformar. La otra coordenada va a quedar fija. Y lo mismo en el otro sentido, ¿sí? Son parecidos, no funcionan exactamente igual. Bien. Segunda opción, ejes y fin. Pico en ejes y fin, leo abajo, me dice, precise punto final del eje de la elipse. En el anterior me había preguntado el centro y le habíamos dicho este punto. Ahora me está preguntando el punto final del eje, ¿sí? ¿De qué eje? Del horizontal y del vertical, del que yo decida. Yo voy a picar como por acá. Punto final del eje. Y voy a empezar a dibujar el eje, ese eje que antes había dibujado también, y me dice, precise el otro punto final del eje. Le voy a decir que el otro punto final del eje es por acá. Y ahí empieza a dibujar la elipse. Leo otra vez, distancia del otro eje. ¿Cuál es el otro eje? Es el vertical, ¿sí? Le voy a decir un punto cualquiera por ahí. ¿Es muy parecido? Sí. ¿Cuál es la diferencia? A esta la empezamos a construir desde el centro, ¿sí? A esta de arriba la empezamos a construir desde este centro. Este fue el primer dato que le dimos. Después definimos el largo del eje y el alto del eje. En este no. En este, lo primero que definimos fue el eje horizontal y lo segundo que definimos fue esta altura del eje vertical. Y el resultado puede ser igual, ¿sí? Lo que va a cambiar es el método de construcción o de dibujo. Por último, el arco elíptico. Esto en realidad no es una elipse, sino que es un arco. Y fíjense también en el preview que nos dice qué es lo que nos va a pedir primero. Nos va a pedir el punto número 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y fíjense también dónde están cada uno de ellos, ¿sí? Porque esas son las preguntas que vamos a tener que responder. Pico, arco elíptico. Leo abajo. Precise punto final del eje del arco elíptico. El punto final de cualquiera de estos dos, perdón que se me activó, cualquiera de los dos ejes, tanto vertical como horizontal. Entonces yo le voy a decir que el eje va a empezar acá, empieza a dibujar el eje, me dice precise el otro punto final del eje, le voy a decir que va a ser por acá, comienza a dibujar la elipse, y ahora me dice, precise la distancia del otro eje, el otro eje es el vertical, bueno, le voy a dar una distancia cualquiera, pico, me dice precise ángulo inicial, el ángulo inicial es un punto en cualquier lugar, yo tengo activado el F8, así que solamente me puedo mover en los 90 grados, voy a decir que es acá abajo, ¿sí? Fíjense que si me muevo va a dibujar cosas diferentes. Si me muevo a la derecha va a dibujar esto, si me muevo a la izquierda va a dibujar esto, si me voy hacia abajo va a dibujar esto. Pero me sigue haciendo una pregunta. Precise el ángulo final. Yo le voy a decir que el ángulo final es este punto. Entonces lo que hizo fue dibujar la elipse sin este ángulo que le definí. Sin este ángulo que le definí con el mouse. Vamos a hacerlo sin el F8 para que nos dé la libertad de ponerle cualquier ángulo. Vamos de vuelta al comando, leemos,
precise punto final del eje. En este caso lo voy a empezar a dibujar con el eje vertical. Pico acá, y se activa el eje 8, estoy libre. El eje vertical ahora puede tener cualquier ángulo. Lo vamos a hacer un poquito inclinado. Pico. Precise la distancia del otro eje, o se está pidiendo el eje en el otro sentido. ¿Sí? Voy a poner esta distancia. Precise ángulo, y acá es donde me voy a empezar a mover, a crear este ángulo de corte, digamos, esta sección que no va a estar en nuestro elipse. Entonces pico acá, y fíjense, si me empiezo a mover para acá, lo va a cortar hacia este lado. Si me empiezo a mover hacia el otro lado, va a dibujar otra porción. ¿Sí? Entonces, importante hacia dónde giro, hacia dónde muevo el mouse, porque no es lo mismo esto que esto. Y esto es un ángulo, yo podría ponerle 90 grados, 35 grados, lo que quisiera. Pero en general este comando se usa con una referencia a objeto o, como lo estoy haciendo yo, directamente en el espacio y después se ajusta. Entonces digo, bueno, yo quiero que dibujes un ángulo hasta acá. ¿Ok? Esta es la otra forma de dibujar las elipses. Y el ángulo que definí, en este caso, es este ángulo. O sea, la porción que corté es la porción que corresponde a este ángulo. ¿Entiende? Las elipses no son entidades que se utilicen demasiado, salvo en diseños específicos, ¿sí? Pero nada, es un comando más y depende también de los que nos toque dibujar o de lo que queramos dibujar. Y en general, como son formas complejas, la gente les esquiva, son difíciles por ahí de dominar conceptualmente. Es mucho más fácil decir, bueno, yo quiero una línea de un lugar hasta otro lugar y ya está. Pero estas formas que nacen, o sea, que son complejas porque en realidad tienen varios radios. Una elipse es el resultado de un círculo que está por acá, más otro que está por acá, más un arco que pasa, que las une, en fin, es una figura compleja. Pero bueno, para este comando también va a haber una ficha con su correspondiente dibujo, con las tres formas de dibujar, y después dibujando formas con las elipses. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? ¿Hablen ahora? Pasen para hacer. ¿Puede explicar todo otra vez, profe? Sí, puedo. Si quieren, puedo. Bueno, esperen que voy a sacar esto. Bueno, cierro esto para tener más ancho de banda. Y vamos a charlar un poco. Bueno, como les decía hace unas clases, ustedes van a empezar a dibujar más, los ejercicios se hacen un poquito más complejos, las herramientas de edición se ven medianamente rápido, no vamos a tardar tanto como las de dibujo porque son operaciones directas, o sea, cortar, borrar, alargar, para tener los ejercicios que corresponden, pero no son tantos, ¿sí? Con lo cual van a estar en condiciones rápidamente de dibujar lo que quieran dibujar. Entonces, llegado a este punto, lo que les voy a pedir es que vayan viendo en su casa objetos que quieran dibujar. Pero tienen que cumplir algunas características. Primero, que los puedan medir. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo puedan medir con una regla,
con 1 centímetro o con una cinta de medir, ¿sí? Porque los van a dibujar y para dibujarlos van a necesitar medir cada una de las partes. Vamos a tener alguna clase donde les voy a explicar cómo medir algunas cosas, pero recuerden también que nosotros dibujamos en plano, también por eso estuvo la teórica del sistema Monchi, de cómo dibujamos, de cómo representamos, pero es importante ir pensando qué es lo que quieren dibujar, que esté en casa, que no sea prestado, que sea de ustedes, que lo puedan manipular. No sé, han pasado por el curso infinidad de cosas, teclados de computadora, calculadoras, microondas, televisores, monitores, eh, puertas, relojes cucú, relojes de pared, o sea, pueden dibujar lo que se les ocurra, pero tienen que poder medirlo, eh, tiene que estar en casa, porque si está en otro lado, necesitan tenerlo al lado para ir midiendo cada parte. Y antes de eso, les voy a pedir que si lo vayan definiendo, le saquen una foto y me la manden por mail. Si no la suban al Classroom, me digan, profe, este es el objeto que quiere dibujar, ¿qué le parece? ¿Qué sé yo? Porque hay algunos que para empezar están bien y otros que por ahí son o muy simples o muy complejos, ¿sí? La idea no es que se maten dibujando, pero sí que sea un dibujo que tenga los suficientes elementos como para que ustedes utilicen todos los comandos que puedan, ¿sí? Eh, Algunos optan por cosas muy complicadas y hay que decirles, bueno, esto no, y otros por cosas demasiado simples que no tienen demasiado eh, como para poder utilizar comandos, ¿sí? Y la idea es que ejerciten todo lo que van a ir, lo que aprendieron y lo que van a ir aprendiendo en las clases que vienen. Pero les digo, quedan. Profe, Sí, perdón que te interrumpa, una consulta sobre este ejercicio como para ir pensándolo. Supongamos que yo quiero dibujar mi escritorio con mi computadora y con los parlantes y con todo. ¿Es necesario también analizarlo de diferentes perspectivas o frente, o sea, de frente? no, justamente por eso les pido la foto. Tiene que ser un objeto, no tiene que ser una familia de objetos, no tiene que haber varios, tiene que ser un objeto, porque si hay varios objetos, la tendencia va a ser a dibujar cierta perspectiva. Y la verdad es que no quiero distraerlos con esos problemas. Prefiero que tomen un objeto eh, lo más desafiante posible sin ser una exageración, pero que tenga bastante contenido como para poder dibujarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, me van a decir, el ejemplo que siempre sale o me preguntan, el teléfono, ¿no? Bueno, ¿puedo dibujar mi teléfono? No llega a salir. Bueno, sí, qué sé yo. El teléfono, depende de dónde lo dibuje, no deja de ser un rectángulo. A lo sumo va a ser un rectángulo con una doble línea a los costados. Entonces alguien me dijo, no, profe, pero yo quiero dibujar mi teléfono así, con todos los iconos encendidos, con la foto que tengo detrás. Y eso tiene un montón de juego. Ahora, la foto de atrás no. ¿Se entiende para qué quiero la foto? Porque la idea es buena. Si uno tiene un montón de iconos en el teléfono y aparecen los diseños de cada uno de los botones, eso está bueno. Da mucho juego para usar muchas herramientas de dibujo. Pero si tienen una foto de fondo no tiene sentido dibujarla. Entonces el fondo les digo, bueno, utilicen el teléfono, pero no dibujen la foto. ¿Sí? Dibujen solamente la geometría del teléfono y los botones. Pero para hacer ese análisis tengo que ver los objetos. Así que pueden elegir varios y me los van mandando y me dicen cuál les gusta más o cuál es el que quieren dibujar. O me mandan lo que quieran y vemos si va o no va, ¿no? Pero es importante ya ir pensando en eso, sobre todo porque al final,
cuando terminamos de ver los comandos de edición, ya van a querer empezar a dibujar con más detalle cosas, entonces ya está bueno que ya tengan el objeto decidido, ¿sí? Joya, gracias. Bueno. Que no sean muy pequeños, ¿sí? Porque no por el tamaño en sí, sino porque es muy difícil medirlos, ¿ok? Alguna vez alguien presentó un colador, era un colador, pero un colador tipo de fritura grande. Tenía su complejidad porque había que dibujar la profundidad del colador visto desde arriba, en planta, sin perspectiva. O sea, tenía su complejidad, pero no era más que esa trama, digamos. Después era un círculo con un mango y no tenía nada más. Finalmente lo dibujó y quedó espectacular, pero por el trabajo que le puso y la imaginación que le puso a un montón de detalles. Pero era tan finito de medir que, que esa parte del trabajo, de la medición, de tomar una medida y trasladarla, prácticamente no lo hizo porque fue inventado, ¿sí? Hacía las cosas, las medidas generales sí, pero después el detalle no se podía medir. En objetos más grandes obviamente se pueden medir muchas más cosas. Así que también hay que ver el tema del tamaño. Hay que ver también el tema de las curvas. Y este, me acuerdo de, no en AutoCAD, pero sí en otra materia, una compañera que trajo un desafío, teníamos que dibujar un objeto y eligió un perfume que es un zapato negro para dibujar luces y sombras en realismo. Y era muy complicado y lo logró hacer, pero era un gran desafío. En este caso pasa lo mismo, ¿no? O sea, el tener algún objeto muy sugerente con muchas curvas para dibujar en 2D, van a tenerle que poner o mucha cabeza eh, o aprender mucho o ver alguna otra representación para poder hacer un dibujo que realmente represente técnicamente esa cantidad de curvas o de movimiento que tenga el objeto. Este, hay que tener también cuidado con las transparencias, o sea, botellas o vidrios, ese tipo de cosas, tratar de evitarlas en general, pero por eso les digo, si me mandan la foto, todo este análisis lo hago sobre el objeto y tampoco les quito la libertad de elegir lo que quieran. Así que nada, elijan lo que quieran, lo vamos viendo, pero vayan mandando fotos y así ya tienen el objeto decidido antes de empezar a trabajar. Y la otra cosa es que si ya tienen el objeto, a medida que vayan viendo comandos, o con los comandos que ustedes tienen, ya van a ir pensando, bueno, esto lo dibujo con línea, esto lo dibujo con arco, acá puede ir el comando elipse, puede ir el círculo, acá recorto, acá copio, acá hago una matriz, en fin, los comandos que vamos a ir viendo en estas clases que vienen, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Les voy a estar subiendo el, el ejercicio de las elipses. Les voy a poner una fecha de entrega para una semana después del último, porque creo que el último es el 12, si no me equivoco. No, entonces no puedo. Sí, el 12. El otro viernes es es la entrega formal del último ejercicio que tienen. Yo les voy a subir para el lunes el ejercicio de elipses. Ya lo tienen en el apunte mm, cómo se la teoría, digamos. Y ya después vamos a arrancar con los comandos de edición. Ah, no, perdón, me quedan dos comandos todavía. El rectángulo y los polígonos.
Así que bueno, ese es el panorama. ¿Qué otra cosa? Si creen necesario, oportuno, si les viene bien, pero yo sé que hay temas de tiempos y de horarios que son difíciles de encontrar a veces, yo les vuelvo a repetir. Si ustedes quieren y pueden dibujar mientras ven la clase, no hay ningún problema, al contrario, porque mientras van dibujando pueden surgir problemas o dudas, los podemos resolver, los podemos ver entre todos, y es un tiempo que ustedes pueden aprovechar para, para dibujar y no tener que hacerlo en otros horarios, o por lo menos acortar los horarios fuera de las clases. ¿Sí? Está bueno aprovechar este tiempo porque sí o sí me tienen que aguantar a mí, así que aparte de aguantarme, pueden producir un poco y aliviarse las cargas. Gracias, profe, porque ahora me siento mejor. Ya terminé el ejercicio que faltaba, pero mañana me siento a decorarlo un poco. Bueno, genial. Sí, aparte por ahí eso que dice Mauro, ¿no? Por ahí empezar el ejercicio, ver qué se está haciendo, eh, sin intentar terminarlo del todo, pero sí practicar el comando, ver si surge algún inconveniente para plantearlo directamente en la clase. Eh, de hecho, más adelante, cuando tengamos visto los comandos que faltan de dibujo y los de edición, va a haber clases donde vamos a tener que hacer eso, ¿sí? De dibujar durante la clase para ver temas puntuales, porque los objetos son muy diferentes y por ahí algunos van a requerir o a demandar mucho tiempo de dibujo y ahí también está el tema de dónde sacarle las horas al día para poder hacerlo. Eh, pero bueno, como lo mismo de siempre. Es constancia un poquito cada día y hay un montón de maneras de hacerlo. Hay gente que le rinde mucho tomarse media hora todos los días y esa media hora dibujar lo que se pueda en media hora. Y hay gente que prefiere guardarse un día o del fin de semana durante la clase para dibujar. En fin, cada uno tiene que encontrar su tiempo. El tema es que tiene que encontrar ese tiempo, porque si no lo encuentran, no camina esto. ¿Sí? Si yo les repito los comandos 80 veces que no tengo problema en hacerlo, no va a aparecer el dibujo. El dibujo va a aparecer cuando muevan el mouse ustedes y empiecen a dibujar. Es ahí donde va a aparecer el dibujo, donde van a aparecer las dudas, donde van a aparecer los problemas. Este, y eso lo tienen que hacer ustedes de la manera que prefieran, o fuera del horario de clase, o en el horario de clase, o como les decía, media hora, un ratito cada día. A mucha gente les sirve eso, a otra no. Y otras que se enganchan y dicen, no, yo prefiero engancharme un día y listo. Eh, Ahí, como les decía hoy, creo, no sé si Federico venía con una clase importante, se ve que se sentó el fin de semana, se puso a tiro y la verdad que con muy buen resultado. Por eso cada uno tiene sus métodos. Yo les digo esto no por perseguirlos, como les decía al principio del curso, no me interesa eso. Pero sí sé que se juntan, se junta el tiempo. ¿Sí? Y es difícil a veces encontrar el tiempo y ponerse al día se hace muy cuesta arriba. No es imposible, pero hay que tratar de ir llevándolo. Tenemos algunos compañeros que están en esa situación, así que también un poco para darles una mano, eh, voy a tratar así de implementar algún tiempo de dibujo en las clases como para alentarlos y que no se sientan solos en la lucha de ponerse al día, pero no podemos bajar al ritmo de dictar los comandos porque no nos va a dar el tiempo, sino. Este, así que bueno, creo que nada más.
Es viernes, 8:30. Nada, que tengan buen fin de semana. Cualquier cosa me escriben. Sí, Marta. No, te iba a saludar. Bueno, nos vemos el lunes. Será hasta el lunes, profe, entonces. Hasta el lunes a todos. Mi Hasta experiencia el lunes. Lunes. Hasta el lunes, profe. Chao, Éxito. Caro. Chao, Gracias. Buen fin de. Gracias. Chao, buenas noches. chao, buenas noches.